Entonces estamos en Colosenses 3 y vamos a hacer la lectura desde el versículo 1, por favor, para que entremos en contexto. ¿Sí? Aunque ciertamente nos vamos a estar enfocando en los versículos 10 al 14, me gustaría que le diéramos lectura desde el versículo 1 hasta el 14, para que más o menos vayamos trayendo a memoria lo que vimos la semana pasada, para que se nos empiecen a mover las ideas. ¿Estamos? ¿Sí? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por este tiempo, Padre, y rogamos que tú seas, Dios, el que obre en nosotros, en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda entrar profundamente en cada uno, Señor, y que nos lleve a dar respuestas que te agraden, Padre. Muchas gracias, Dios, por este hermoso pasaje que acabamos de leer, y rogamos, Señor, que tu Espíritu nos anime, nos aliente, Señor, y nos ayude, Señor, a poder entenderlo y a poder interpretarlo, sobre todo enseñarlo correctamente. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema, hermanos, que estamos viendo en este pasaje es la nueva vida en Cristo, que si ustedes empiezan a amarrar todo lo que estamos estudiando, empieza desde el versículo 1 del capítulo 3. Todo esto es un mismo tema. Y el título de esta enseñanza es vestirse de lo nuevo o del nuevo hombre. ¿Ok? Para los que gusten anotarlo. Voy a tratar de no tardarme mucho, pero no les prometo nada. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos de lleno. Veíamos ya algunas palabras, algunas frases en la enseñanza anterior de haced morir, dejad, no mintáis, pero ahora estábamos con lo negativo, ahora viene con lo positivo, que es lo que sí tenemos que hacer como iglesia. ¿Estamos? Y miren, esta sección que acabamos de leer, la vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Vamos a dividir en 3 partes. La primera, y ahorita conforme vayamos avanzando les voy a comentar las segundas. Pero la primera nos habla de una conducta marcadamente diferente a la anterior, ¿sí? Es lo opuesto totalmente.
¿sí? Es lo contrario. En el párrafo anterior, si recuerdan ustedes, era lo que acabo de mencionar. Era todo lo negativo: haced morir, dejar, no mintáis. Pero ahora viene qué es lo que sí tenemos que hacer. ¿Ok? Esta es una de las secciones en las que las vamos a estar dividiendo el pasaje. Y ahorita, conforme vayamos avanzando, les voy a comentar de las otras dos. ¿Estamos? Así que no comamos ansias. Entonces, ahora yo les pregunto, entonces, si ya todo lo anterior fue no hagas, no participes, no hagas esto, no hagas lo otro, ahora entonces, ¿cuál es el mandato según lo que acabamos de leer en el versículo 10? ¿Sí? Voy a leer nuevamente el versículo 10 para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. El versículo 10 dice: y revestíos del nuevo. ¿Del nuevo qué? A ver, fuerte, por favor. Hombre, ¿sí? Y revestíos del nuevo hombre. Comentábamos la semana anterior, o la semana pasada, que ciertamente nos está llevando el apóstol Pablo a aplicarlo a una vestimenta, ¿sí? Y comentábamos que normalmente se relaciona las acciones con una vestimenta. Y lo que nos decía el apóstol Pablo, la indicación, inspirado por el Espíritu Santo, es: quítense eso, despójense. Ya no, eso ya no les queda, ya no están ahí. Quítense todo eso, quítense todo lo que es del viejo hombre. Y ahora dice que revestíos del nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre. Entonces, viene una orden, no es una sugerencia, es una orden. Eso es lo que tenemos que hacer. Quítense lo anterior, pero ahora pónganse esto. Es decir, no nos vamos a quedar desnudos. ¿Estamos? O sea, ya quítense eso, pónganse esto otro. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que para poder llenar un vaso, qué es lo que tiene que pasar primero? Que esté vacío. ¿Correcto? O sea, todo eso ya, adiós, fuera. En Cristo somos una nueva criatura. ¿Estamos? Y era lo que veíamos la semana pasada. Pablo, ¿me puedes regalar por favor más monitor? Por favor. Entonces, tenemos que quitarnos del viejo hombre, vestidos del nuevo. Y entonces, tenemos que hacerlo todos los días. ¿Ok? Dice ahí mismo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ok? Si alguien lo tiene por ahí en la Nueva Traducción Viviente, lo estoy buscando. Dice en la Nueva Traducción Viviente, versículo 10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Ok? Entonces, creo que lo explica de una manera muy correcta la idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es todos los días, hermanos, todos los días tenemos que ponernos ese ropaje. Y la meta de todo esto, hermanos, es llegar ciertamente a una identificación plena con nuestro Creador. Porque a veces no damos una imagen correcta de nuestro Dios. A veces nos comportamos de una manera que no va de acuerdo a lo que es nuestro Dios o a lo que decimos creer. ¿Estamos? Y con la excusa y con el mal uso de algunos versículos que empiezan a decir: no, es que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Malamente usado. Aunque la Escritura ciertamente dice eso, pero no por eso vamos a darle rienda suelta a todo lo que veíamos la semana pasada, sino que de acuerdo al nuevo hombre y de acuerdo a quién es Dios, nosotros cada día tenemos que ir creciendo en esto. ¿Estamos? ¿Sí? Y el otro
es de que seamos, primero una de las metas es llegar a una identificación plena con Dios y que seamos una fiel imagen de nuestro Dios. ¿Ok? Comentaba hace un momento que a veces la imagen que damos es una imagen distorsionada. Tenemos que recordar que nosotros como iglesia y como hijos de Dios somos representantes de Dios aquí en la tierra, hermanos. Y debemos de dar una buena imagen de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Miren, en la Nueva Traducción Viviente utiliza unos sinónimos interesantes para poder interpretar mejor este pasaje. Dice: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Ok? Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, hermanos, si lo trasladáramos a nuestros tiempos, ahora pudiéramos decir, no importa si vienes de la tradición religiosa, no importa, eres bienvenido al cuerpo de Cristo. No importa si fuiste drogadicto, si fuiste alcohólico, si fuiste prostituta, si fuiste todo esto, hermanos. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en el pasaje anterior, es de que cada día nos vamos renovando. Si ustedes recuerdan las enseñanzas en otros pasajes, específicamente en el capítulo 2, habla donde no te quites, no te pongas, no hagas esto, no hagas lo otro, que eran como ordenanzas que otras personas estaban queriendo infiltrar a los colosenses. ¿Recuerdan? Bueno, y si no recuerdan, ahí están las enseñanzas en la página. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros venimos a Cristo, como acabamos de ver, somos nueva criatura, ¿ok? Y nosotros como creyentes, no nos vamos a poner con otros. No es que no te tienes que vestir así, o no es que no te tienes que poner esto, o no es que no te tienes que poner lo otro. ¿Quién lo va a hacer? La misma palabra, hermanos. Cada día nos vamos a ir renovando más en la palabra, ¿sí? Es decir, que si amarramos este pasaje que acabamos de leer con lo que dice el versículo 10, de que cada día nos vamos a ir renovando, nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es aceptar a todos y cada uno de los que atraviesen por esa puerta, sin necesidad de que nosotros conozcamos el trasfondo de cada uno de ellos, y sin que nosotros los empecemos a ver así como que, híjole, ¿y así vienes a la iglesia? Y ¿me explico? Porque a veces nosotros mismos nos vamos creando una imagen distorsionada de aquel que viene en necesidad de la iglesia y en necesidad sobre todo de Cristo. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Ok? Porque todos somos iguales delante del Señor. Todos somos iguales. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo se fue contra los corintios cuando estaban haciendo distinciones cuando era la Santa Cena? Y que no, porque tú no compartes con ellos, o porque ellos no trajeron lo que a ti te gusta, y entonces ustedes se emborrachaban y se ponían unas guarapetas. No, eso no es para los creyentes, eso no es para la iglesia de Cristo. Entonces, uno y otro pasaje, hermanos, conforme los vamos leyendo, se van amarrando. No tenemos por qué nosotros empezar a querer estudiar a tal o cual persona. Conforme vaya él avanzando y creciendo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Cristo, lógicamente la palabra nos va a ir confrontando a cada uno. Y vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando, y cada vez se van a ir sacando cosas y se van a ir agregando otras buenas, esperamos. ¿Estamos?
¿Sí? Entonces, donde no hay nada de distinciones, hermanos. Nada. Se quedaron muy serios. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Ok, entonces, y ahora, vámonos al versículo 12, por favor. Vamos a leer la parte A del versículo 12. Y dice el versículo 12 de la siguiente manera, solamente la parte A. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ok? Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Aquí es en donde empezamos con las otras secciones. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 secciones? Y que conforme íbamos avanzando íbamos a hablar de las otras 2. Bueno, esta es la segunda. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Sí? Aquí están las nuevas prendas, hermanos. Y ahora, ciertamente el apóstol Pablo está hablando de la elección con la palabra escogidos, pero no es el tema que trae. No es el tema que trae ahorita. Lo está tomando solamente como una referencia y ahorita me gustaría explicar un poquito más abajo, después de explicar estos puntos, a qué es a lo que se está refiriendo. ¿Ok? Pero lo primero, como escogidos, ¿sí? Vestidos, pues, sigue la indicación, vístanse, sigue la indicación, la orden. Vístanse como escogidos de Dios. Ciertamente, hermanos, hay una doctrina de la elección en la palabra. Hay una doctrina de la elección. ¿Quién escogió a Israel? Dios. ¿Quién escogió a Abraham? Dios. ¿Sí? Y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también. ¿Quién escogió a los apóstoles? A ver, otra vez. ¿Quién? Dios mismo, Jesús mismo, ya encarnado, Dios, Jesús mismo. Él escogió a sus apóstoles. ¿Ok? Dios los escogió. Entonces no podemos negar que existe la doctrina de la elección en la Escritura. ¿Ok? ¿Quién escogió a Pablo? Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a este hombre? Le dijo, instrumento escogido me es este. Entonces no podemos negar que existe la doctrina de la elección en la palabra. Sin embargo, existe también la responsabilidad del hombre en cómo va a responder, ¿sí?, a la salvación, porque está ahí el sacrificio del Señor, que es para todos, hermanos. Está abierta la puerta para todos, ¿sí? El núcleo del Evangelio, Juan 3:16. A ver, ¿cómo dice? Amén. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Y cuando está hablando mundo, se está refiriendo a toda la humanidad, hermanos. ¿Sí? Entonces, en el entendido de que si toda la humanidad se arrepintiese, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos. ¿Ok? Pero está la elección del hombre. Están ambas partes. ¿Estamos? Ok. Entonces, si ustedes, vamos a ver algunos pasajes para poder respaldar lo que les estoy comentando. Si ustedes revisan en su Biblia, ahí en 2 Tesalonicenses, primero en 1 Tesalonicenses 1:4, ¿ya estamos ahí? Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, es decir, hemos sido elegidos. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos sido elegidos para glorificar a nuestro Dios. ¿Ok?
Efesios 1. Efesios 1, versículos 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Entonces, están ambas cosas en la Escritura, hermanos. Están ambas cosas. No podemos negar ni una ni otra. ¿Ok? Y no nos vamos ahorita a tratar de resolver un conflicto que ha estado y que ha existido durante algunos años. Si usted ha creído en el Señor como único y suficiente Salvador, usted es de los escogidos. ¿Ok? Si no ha creído en Él como único y suficiente Salvador, Dios no te va a obligar a nada. La decisión es tuya. Pero la puerta está abierta. Dios ya ha dado el primer paso. ¿Estamos? Ok. Pero, les digo, el apóstol Pablo no es de que quiera explicar y no de una apología de la elección, pero lo está usando de otra manera. Vamos más adelante. Santos, esa es la otra cualificación que nos está poniendo. Santos, nuestro comportamiento, hermanos, debe ser diferente, porque también somos apartados. Hemos sido apartados por Él y para Él. ¿Ok? Dios nos ha apartado para una vida diferente, pero también somos ¿qué? ¿Qué dice ahí en Colosenses? Amados. Gracias, mi hermana. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. Estas tres cosas, hermanos, son las que nos deben motivar o ser el motor para que nuestra conducta sea diferente. ¿Estamos? Y con este ejemplo quiero amarrar las tres cosas. Con este ejemplo. Dice la historia que había un hijo de un rey. Había un hijo de un rey, adolescente, mal educado, y lo cambiaron de ayo. ¿Sabemos lo que significa ayo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? 1, 2, ok. Ayo era la persona a quien le encargaban la educación de los hijos de los reyes. ¿Ok? Ellos eran los que se encargaban de educarlos, de enseñarles de diferentes cosas, diferentes conocimientos, ciencias, artes, diferentes cosas, guerra, estrategia, de muchas cosas. Y a este pequeño, este adolescente, lo cambiaron de ayo. Y entonces este muchacho tenía fama de ser muy mal educado, muy mal educado. Entonces cuando lo cambiaron de ayo, este ayo tomó la responsabilidad de empezar a enderezar a este muchacho. Y empezó a querer hacer su trabajo. Y el muchacho, por más, brincaba de un lado a otro y hacía cosas, faltaba el respeto y muchas actitudes incorrectas. Y su excusa, y la decía en voz alta, y la primera vez que la dijo con este nuevo ayo es que yo soy el hijo del rey. ¿Ok? Y pudiera sonar una excusa, pues, aceptable en el mundo. Y la respuesta de este ayo fue: pues si eres hijo del rey, compórtate como tal. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que somos hijos del rey, nos tenemos que comportar como tal, sabiendo que hemos sido escogidos ciertamente por sangre, ¿sí? Hemos sido salvados, hemos sido apartados y somos amados. Y precisamente por todo eso es de que nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a quién es Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, gracias.
Ahora vamos con la parte B del versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está hermosa la lista, ¿verdad? Está retadora. Bueno, vámonos poco a poco. Y aquí la palabra entrañable, hermanos, ciertamente el apóstol Pablo está usando la idea de los antiguos, de que se pensaba de que el centro de nuestras emociones eran las entrañas o las vísceras, ¿sí? Por eso está mencionando la palabra entrañable, entrañable, desde nuestras entrañas, desde lo más profundo, ¿ok? Y nos está diciendo de entrañable misericordia. Y aquí la palabra misericordia también se puede tomar como compasión, ¿ok? Compasión. Entonces, no es algo falso, no tiene que ser algo falso, porque ya hemos hablado con respecto a la falsa humildad, y no tiene que ser algo falso. Pero cada día tenemos que crecer en esto, de entrañable misericordia, ¿ok? Y esta palabra misericordia y esta idea que nos está dando el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente cuando el Señor Jesús, si me acompañan por favor ahí en Mateo capítulo 9. ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. ¿Ya estamos? Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es la misma palabra, hermanos. Tuvo compasión, misericordia, y actuó en consecuencia. ¿Ok? Es decir, no nada más es sentir compasión y, ay, mira, pobre hermano, no tiene que llevarse a la boca. Bueno, voy a orar por ti, como dice Santiago. No, es actuar, hacer algo al respecto. No es nada más ahí sentir esa compasión. Si tienes la oportunidad de ayudar a ese hermano, hazlo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Se quedaron muy serios. Ok, va entonces, sigamos. Benignidad, misericordia, benignidad es dulzura, que seamos fáciles de llevar, pastoreables, hermanos. ¿Ok? Y es lo opuesto a la malicia y a la maldad del corazón no regenerado. Es lo opuesto completamente. ¿Ok? Humildad, que sea verdadera. ¿Recuerdan que hablamos ya de la falsa humildad? Que no debe ser falsa, como se habría descrito en el capítulo 2, versículo 18 y versículo 23. Y viene otra palabra interesante que la hemos escuchado ya mucho, y es mansedumbre. ¿Hemos escuchado el término manso? ¿Sí, verdad? ¿Estamos familiarizados con ese término? ¿En dónde lo aplicamos más normalmente? A ver, ¿en dónde? Normalmente lo aplicamos con los caballos, ¿sí o no? Quiero ser cuidadoso, no es una comparación, sino solamente es para dejar el punto un poco más claro. Ustedes conocen los caballos, saben que es un animal muy fuerte, ¿sí o no? Es un animal muy fuerte, es un animal que en su estado salvaje pudiera matar a un ser humano de una patada. Incluso ha matado a otros caballos, ¿sí? Con una patada. Ahora, ¿qué es lo que sucede con un caballo manso? ¿Deja de ser fuerte?
Su fuerza está ahí, pero su fuerza está contenida. Sigue siendo fuerte, sigue siendo veloz, pero con la diferencia de que ahora con un simple jaloncito lo podemos mover para un lado o para el otro. O podemos indicarle cuándo correr, cuándo parar, cuándo quedarse quieto. Y un caballo manso va a obedecer, va a permitir que el jinete lo gobierne y lo lleve a donde necesita ir. ¿Estamos? No por eso deja de ser fuerte y deja de ser capaz de con una patada hacer trizas algo. ¿Estamos? Sin embargo, está sometido. Entiende que quien lleva las riendas es el jinete, no él. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces, la paciencia, tener la tolerancia para soportar los problemas mientras seguimos viviendo. No es aguantar por aguantar, sino aguantar luchando. ¿Sí? Es activo. No es de que, ay, ya me fue mal, o mira, ya mi hermano ya me hizo mala cara, ya ya no me voy a reunir, o ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. ¿Me explico? Y quedarnos ahí lamiéndonos nuestras heridas, y que luego nos juntamos con otro que también está igual, y ahí estamos los dos lamiéndonos las heridas uno al otro. No, es darle, ok, ya pasó esto, Señor, perdóname, mira hermano, lo que tú nos dijiste o lo que tú hiciste no estuvo bien, pero seguimos avanzando y vámonos todos. Tenemos que avanzar. ¿Estamos? Ok, ahora, viene la tercera parte. Ya sabemos cómo nos vamos cuál es el mandato, cómo nos vamos a vestir, cuáles son las prendas. Y viene la tercera parte, que es una parte muy interesante y muy importante. Y viene con una pregunta: ahora, ¿cómo usamos esas prendas de lo que nos estamos vistiendo? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Ok? Y vámonos al versículo 13, por favor. Y luego el apóstol empieza con todo, soportándonos unos a otros. ¿Ok? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todo lo que acabamos de mencionar de la paciencia, de la humildad, es muy bonito y están ahí en la Escritura, pero de nada nos va a servir si no la usamos, si no las ejercitamos. De nada nos van a servir, hermanos. ¿Ok? Es como cuando llega el nuevo set de herramientas. Por ejemplo, cuando te llega tu nuevo set de herramientas, Trino, así, todas así, llaves ahí inglesas, llaves españolas, milimétricas, americanas, todo aquí con su gabinete, así con sus cajones listos, así, todo ahí, las herramientas bien preciosas, relucientes y todo. A ver, Trino, esto es lo que tú vas a usar en tu taller mecánico. Trino estaría agradecido, ¿sí o no, Trino? Claro que sí. Entonces, pero va a decir Trino, no, es que no quiero que se me desgasten, las voy a guardar. ¿Estaría bien? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle uso. Para eso son. Recuerdo cuando yo me ponía a ayudarle cuando era adolescente, no hace muchos años. Cuando yo era adolescente, no hace muchos años, y me ponía a ayudarle a mi papá ahí con la mecánica. Y llegaba el momento en que yo le decía, ay, es que no le quiero dar más fuerte porque siento que voy a tronar la herramienta. ¿Y saben cuál era la respuesta de mi papá sabiamente? Decía, para eso es, que se acabe, pero que se acabe en el uso, no que se acabe dándole mal uso. ¿Me explico? Entonces, las herramientas que Dios nos ha dado, hay que llevarlas hasta el extremo, hermanos, acabarlas, que se desgasten completamente, que estén bien usadas, pero que estén bien aplicadas. ¿Ok?
darles uso a lo que Dios nos ha dado y cada día crecer más en cada una de las herramientas, en cada una de las prendas, ¿ok? O de los adornos que tengamos en esta prenda. ¿Estamos? Ok. Entonces, tenemos que darle uso a todo esto. Y miren, el soportar, la palabra soportar, la idea que nos está dando es ciertamente de soportar una carga. ¿Ok? Nosotros, hermanos, aquí, arriba de nosotros tenemos una carga. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, arriba de nosotros tenemos una carga. Y hay unas columnas en todo el perímetro que están soportando esa carga. Antes de que se pusieran esas columnas, primero se tuvo que hacer un cálculo de cuál era el peso muerto que iban a estar resistiendo, ¿sí? Para poder determinar el tamaño y el calibre del material que se iba a meter aquí. ¿Estamos? ¿Para qué? Para evitar accidentes, ¿sí? Considerando el factor clima, lluvia, huracanes, peso. Nos acercamos ahí con unos arquitectos, nos hicieron el estudio de las zapatas, de qué tanto tenían que hacer, de qué tamaño, de qué materiales, cómo iba a estar ensamblado ahí abajo, lo que no vemos, las columnas también, para poder soportar correctamente todo el peso que tenemos nosotros encima. ¿Ok? Estas columnas están soportando un peso, pero están calculadas para que soporten ese peso y más. ¿Ok? Están calculadas para soportar el peso y más. Ahora, nosotros como creyentes, ciertamente estamos para soportarnos, para ayudarnos, para soportarnos mutuamente. ¿En qué? En muchas áreas. Puede ser en que yo necesito trabajar en algo y vengo y me apoyo con mi hermano, ¿sí? Y este hermano me ayuda, tiene habilidades, tiene dones, tiene talentos que yo no tengo, y entre los dos nos estamos ayudando. Pero ciertamente también me puede estar soportando en mis debilidades. ¿Ok? Pero ojo, esto viene con una pequeña cláusula. ¿Ok? No siempre debemos seguir siendo unos bebés en Cristo o niños fluctuantes. La idea es de que cada vez estamos creciendo más y que cada vez seamos de menor peso para los que están abajo de nosotros, o en este caso, los que están más creciditos, los que están más fuertes, los que están más sólidos, ¿sí? Los que sabemos que pueden soportar ese peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿para quién es este mandato? Soportándonos unos a otros. ¿Para quién es? Para todos los creyentes, ¿sí? Aquí no hay de que yo sí, porque yo sí voy a soportar porque ya estoy más crecidito y no. O no, es que yo no debo estar llevando esta carga de los hermanos. ¿Por qué? Pues si yo ni los conozco, yo ni sé quiénes son, pues empiécele por eso, a conocer a los hermanos. ¿Estamos? Ok, entonces el mandato no es solamente para algunos, es para todos, no hay excepciones. Nadie nos libramos de esto. ¿Ok? Ahora, dice unos a otros, pero después viene la otra indicación, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros leemos unos a otros, y la siguiente frase, unos a otros, nosotros en nuestro idioma lo leemos igual, unos a otros, unos a otros. Sin embargo, el segundo, unos a otros, lleva una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque en el segundo, nosotros, hermanos, estamos ejerciendo la gracia que se ejerció con nosotros. ¿Sí? Donde pudiéramos nosotros reclamar, ¿sí? Donde nosotros pudiéramos reclamar en que no, pero me ofendiste y esto no se tuvo que haber hecho así, pero ¿por qué lo hicieron? No me respetaron, no me preguntaron. Extendemos la gracia y decimos, no pasa nada, no buscaron ofenderme, no hay ningún problema, no hay ninguna ofensa, los perdono. Si es que me ofendieron o si buscaron ofenderme, los perdono, busco perdonarlos desde un principio y avanzamos.
estamos extendiendo la gracia que se nos extendió a nosotros, hermanos. ¿Ok? Vamos más adelante. Estamos dando la siguiente milla. ¿Estamos? Ante una situación con derecho a reclamar una reparación, el creyente perdona aplicando la gracia. ¿Sí? Miren, siendo parte de una comunidad de seres imperfectos, como lo somos todos los que estamos aquí, el relacionarnos, hermanos, siempre va a traer situaciones, detalles, problemas. Siempre va a ser así. Siempre. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Y la mayoría de nosotros somos ególatras. Buscamos nuestro propio bien. Buscamos el sentirnos cómodos. Buscamos el que yo. Sin embargo, cuando nos hemos vestido del nuevo hombre, todo eso tenemos que empezar a quitarlo, hermanos. Y empezar a pensar como familia, como comunidad, como congregación, como hijos de Dios, como redimidos de Cristo. En cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición para ti, cómo lo que Dios ha depositado en mí puede ser de bendición para ti. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando hablamos con respecto a los dones? Que ciertamente Dios nos ha dado dones y que nosotros los tenemos, pero ¿de quién son? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? De la iglesia. Le pertenecen a la iglesia. Nosotros únicamente somos los administradores. No son para nosotros. Son para que nosotros podamos darlos para el crecimiento de la iglesia. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Ok? Y entonces, sigue. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Necesitamos explicar al respecto? Dios nos amó, hermanos, y Dios nos perdonó de una manera en que seríamos incapaces de corresponder a ese amor y a ese perdón, hermanos. En verdad, lo ofendíamos desde que abríamos nuestros ojos hasta en nuestros sueños. Lo ofendíamos. Sin embargo, el Señor nos perdonó. Todo, hermanos. Todo. Y dice que los aventó allá a lo profundo del mar, en donde nada más, como dato curioso, el hombre no sabe todavía qué tan profundo es el mar. ¿Ok? Y de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que perdonar. O sea, no es fácil. No es fácil. Pero ¿hacia dónde tenemos que mirar? A Cristo. A Cristo. Ahí es a donde tenemos que mirar. Y de la misma manera en como Él me perdonó, yo tengo que perdonar a mis hermanos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Y viene el versículo 14. Versículo 14. Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué fue lo que movió a Dios para entregar a su Hijo? ¿Qué leíamos o qué recitábamos hace un momento en Juan 3:16? Amó. Eso fue lo que movió su mano. El amor hacia nosotros. El amor hacia nosotros. Y ese es el vínculo perfecto, ese es el lazo que mantiene unido todo, hermanos. ¿Sí? De esa misma manera. O sea, no tenemos que vernos como el hermano pecador, sino como el hermano a quien Dios ama y yo voy a amar también. De esa manera.
De esa manera es como nos tenemos que mirar unos a otros. Hace un rato leíamos que somos el objeto de su amor, ¿sí? Y eso no es para creernos mucho. ¿Se acuerdan del ejemplo del hijo del rey? Eso no es para creernos mucho, sino para comportarnos como tal, como hijos del rey. ¿Estamos? Y ya para concluir, en este pasaje, hermanos, hemos encontrado muchos tesoros. Y sobre todo tenemos que caminar mirando hacia arriba. ¿Recuerdan? Poner nuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Ahí tenemos que poner nuestra vista. Dios nos ha escogido para su honra, para su gloria, hermanos. Tenemos que caminar como tal. Tenemos que caminar libres de la esclavitud de la carne, hermanos, y no alimentarla. No buscar que se esté fortaleciendo, sino lo contrario, que se vaya debilitando y que nuestro espíritu, en comunión con el Espíritu Santo, vaya creciendo más. Eso es lo que tenemos que cuidar. Quitarnos todo ese ropaje viejo que ya no nos queda, que nos queda guango. Sáquenlo de ahí y vestirse de lo nuevo. ¿Ok? Y tenemos que buscar, hermanos, revestirnos de las perfecciones de Cristo, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su perdón, ¿sí? De paciencia, de benignidad, mansedumbre, de todo eso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, por favor?